A abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Ahí lo tenemos también en la pantalla. Quisiera, con una gran expectativa en mi corazón esta tarde, que el Ruach HaKodesh, por su palabra, ministre toda la esperanza maravillosa que contiene esta maravillosa historia. Dice aquí, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el país. Y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab. Él con su mujer y sus dos hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Naomi, y el nombre de sus dos hijos Mahlón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es tan llena de esperanza esta historia, nos identifica de una manera tan profunda a cada uno de nosotros, nos conecta con realidades comunes al ser humano, como el hecho de que en algún momento haya hambre en la tierra. Y dice el texto que hubo hambre en los días en que gobernaban los jueces. Ustedes recuerdan que los días en que gobernaban los jueces, ese tiempo que sucedió ya a la muerte de Josué, fueron días donde la escritura denomina que no había rey en Israel. Y cuando no hay liderazgo, cuando no hay profecía, la escritura dice que el pueblo se desenfrena. Y la gran verdad es que al revisar el libro de los jueces, es un tiempo de una decadencia espiritual muy grande. Si ustedes han revisado el libro de los jueces, el común denominador eran juicios, juicios y más juicios, pecados degradantes que confundían la identidad que como pueblo del el Creador tenemos. Y en ese contexto dice aquí que Elimelech salió de Betlehem. Imagínense que el sentido etimológico del nombre de Betlehem es Beit Lehem. Y Beit es casa y Lehem es pan. Y aun cuando había hambre en la tierra, Elimelech se va de la casa del pan. Ustedes y yo podemos pensar lo que esto significa. Betlehem es la casa del pan. Y él, porque había hambre, y esto nos puede ocurrir a todos, se va de la casa del pan a los campos de Moab. Y aun cuando dice aquí que se fue a habitar temporalmente allí, pues este hombre tenía una confusión muy grande con su propia identidad, porque tener un nombre como Elimelech, que proviene de una raíz, el que implica el nombre del creador, o sea que su nombre incluía al nombre del creador. Es una manera muy común para la escritura eh, incluir en los nombres del pueblo de Dios el nombre de Dios. Y este nombre, él, en la escritura, pues se identifica como el ser poderoso, como por ejemplo cuando se combina con el Shaddai o con el Roí. Y ya esa preposición él del nombre de Dios marcaba el nombre de este hombre. Y Melech, pues significa rey. O sea que el nombre de este
precioso hermano, asociaba con reinar, asociaba con gobernar, asociaba con autoridad. Y su nombre implicaba mi Dios es rey. O podría decir su nombre Dios es mi rey. O él, o sea, Dios es rey para mí. Y esta declaración de este nombre, pues estaba declarando una identidad, porque el nombre en Israel nos da un sentido de fama y de identidad. Y esta declaración de fidelidad, de lealtad a la soberanía divina, pues era el identificativo notorio de Elimelech. Pero como dice la escritura en tiempo de los jueces, cuando no había rey en Israel, cuán importante es cuando Dios establece liderazgo espiritual para que nos apacienten, para que nos cuiden. Y qué triste que aparte de eso, más bien, cada uno hiciera lo que bien le parecía. Y este nombre que implicaba y proclamaba la realeza de Dios, contradictoriamente abandonó la tierra de la promesa por el hambre, se fue de la casa del pan. Y es una contradicción con el contenido y el sentido de la identidad de su propio nombre. Elimelech puede representarnos a nosotros como creyentes. En algunos momentos de nuestra vida estamos muy certeros de la identidad que tenemos en él. Y a veces podemos proclamar con nuestros labios la soberanía de Dios, pero muchas de nuestras decisiones prácticas, a cambio de reflejar ese sentido profundo de identidad, como en este caso en Elimelech, si su nombre implica mi Dios es rey, mi Dios es soberano, mi Dios es el que gobierna, pues su decisión reflejó una dependencia propia, humana, en sus propios pensamientos, en sus propios criterios, y perdió de vista su propia identidad. Y esto también pone de manifiesto que el nombre del Señor expresa una verdad eterna, aunque muchas veces nuestros actos, nuestras vidas, pues luchan con esa verdad. Y esta es la gran paradoja de nosotros como creyentes, que a veces las circunstancias, las situaciones, hagan nebulosa la identidad que tenemos, las dificultades, las pérdidas y los problemas. Entonces tenemos a este hombre que junto con su esposa, como ya lo leímos, se muda de en la casa del pan, inclusive se muda a un lugar que es Moab. Y Moab, según la escritura, en Deuteronomio 2, la escritura dice que Moab es producto del incesto de Lot con sus dos hijas. Uno de los hijos del incesto llamó Moab. Y en Deuteronomio 23:3 hay una máxima del Señor. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Achén. Y dice, ni aún en la 10ª generación entrarán en la congregación de Achén. Y este hombre que tenía este nombre que expresaba tan poderosamente una identidad como, como hombre en pacto con el Creador, se deja mover por una circunstancia como nos puede pasar a todos nosotros. Y entonces se va de la casa del pan. De alguna manera se fue huyendo de un proceso espiritual de Dios y se fue buscando soluciones humanas como nos puede ocurrir a todos nosotros. Así que tenemos a este hombre yéndose con su esposa, yéndose con sus dos hijos
a una tierra que de por sí tenía una sentencia espiritual muy delicada. Y entonces la historia continúa diciendo aquí en el verso 3 al 5, dice, murió Elimelech, marido de Naomi, y fue dejada ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y dice aquí el texto, y habitaron allí como 10 años. Dice el texto, después también murieron Maholón y Kelión. Y la mujer fue dejada, esto es Naomi, sin sus dos hijos y sin su marido. O sea que en un espacio de 10 años hay tres funerales en una familia, hay tres decesos, hay tres muertes. Una mujer con un nombre tan especial como Naomi, que también tenía una etimología maravillosa. Naomi significa ser placentero, ser dulce, ser agradable. Su nombre significa dulzura, encanto, agrado. Y sin embargo, esta mujer pierde en 10 años su esposo, pierde sus dos hijos, y es una situación tan dolorosa que se llama, pues, las pérdidas. Es muy difícil cuando nuestra vida atraviesa por tiempos de pérdida. Y realmente hay muchos creyentes que en tiempos de pérdida no se logran restaurar. Porque nosotros hacemos parte de una cultura que ha sido educada para ser ganadores y tenemos todas una cantidad de expresiones que simplemente somos campeones y nunca nos preparan para perder. Y en estos cortos años, pues Dios dejó vacía a esta mujer, perdió su esposo, perdió sus dos hijos y ahora se encuentra en una situación en un país extranjero y para ese momento era muy difícil asumir una pérdida tan grande. El texto sigue diciendo en el versículo 6, entonces ella se levantó con sus nueras y regresó a los campos, perdón, regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Achén había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, está hablando ya de Naomi, y con ella sus dos nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Y entonces Naomi piensa en la Torá, piensa en los procedimientos espirituales que Dios le ha dado a su pueblo, piensa en cómo una mujer que enviuda podría ser redimida si el hermano del muerto se casara con ella, pero resulta que los dos hermanos han muerto y esta mujer no tiene más hijos. Entonces ella les dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Haga Achén con vosotras misericordia, así como habéis hecho con los difuntos, o sea, sus hijos y conmigo. Achén os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué momento más dramático, qué momento más desgarrador. Tener que regresar con una pérdida a cuestas, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus dos hijos, regresar como una viuda. Y esto fue muy fuerte. Pero qué maravilloso es eh, poder aún expresar el Señor su voluntad para que por medio de su obra redentora nosotros podamos superar nuestras pérdidas. Todos tenemos momentos de pérdidas. Podemos perder un empleo,
Podemos haber trabajado y puesto lo mejor de nuestro corazón, de nuestros talentos y en algún momento perder ese empleo. Podemos perder hijos, podemos perder esposo, podemos perder la salud, podemos perder el amor y la aceptación de los que debieran amarnos. Podemos perder la salud. Y entonces llega este momento tan tremendo de los desenlaces para los que normalmente no nos preparamos. Pero qué hermosa la respuesta de este par de mujeres. Le decían, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Versículo 10. Y esta mujer, Naomi, les dice, volveos, hijas mías. ¿Por qué habéis de ir conmigo? Y es muy inteligente y muy conocedora de la Torá y les dice, tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos. Está hablando de la ley, del levirato, de la Torá. Volveos, hijas mías, id pues, he envejecido como para tener marido, o sea, como para tener hijos, como para que ellas los esperaran y se casaran porque ellos las redimían. ¿Tengo esperanza? Si yo dijera esta noche tengo esperanza, si esta noche estuviera mi marido conmigo, si incluso diera a luz hijos, ¿los esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retraeríais por ellos de tomar marido? No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues por la mano misma de Achén se ha desatado contra mí. Qué momento más desgarrador y más triste. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Era natural, Orfa no hacía parte del pueblo de Israel, no conocía seguramente plenamente la Torá y pensó que sus años todavía tenía opciones de rehacer su vida y se regresó. Y Naomi, después de que Orfa la besa, dice que Ruth siguió apegada a ella. Y Naomi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada. Qué mujer desprendida de egoísmo en medio de tanto dolor. Es que cuando llegan los momentos difíciles es cuando se pone de manifiesto la realidad de nuestro carácter. Pero miren qué hermoso cómo empieza una historia de redención maravillosa y cómo aquí hay un criterio y un patrón precioso en la mente y en el corazón de Ruth. Dice, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré. Donde quiera que vivas, viviré. Y esta expresión es poderosísima. Tu pueblo, en este caso Israel, el pueblo del libro, el pueblo del pacto. Y esta es una gentil de una nación que había sido destinada a que aún después de 10 generaciones ningún moabita podía entrar. Y sin embargo esta mujer gentil le dice, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios será. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Adonai, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice que viendo Naomi que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más que se regresara. Qué poderosa en una mujer gentil de un pueblo sancionado para que en 10 generaciones nadie entrara al pueblo de Israel, cómo esta mujer y en razón de qué pudo expresar una fidelidad tan radical, porque la fidelidad es la expresión, es la exhibición de nuestra emuná, de nuestra educación que Dios nos va impartiendo. Pero es que esta mujer seguramente al haber estado casada por cerca de 10 años con su marido tuvo que enseñarle la escritura, ¿sí? Y esta respuesta de Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Fíjense que esta gentil no está diciendo, no, yo voy, pero no voy a cumplir los mandamientos, yo no voy a obedecer
sus rituales. No, ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios será, tu Torá será mi Torá. Y aun cuando este nombre, Ruth, pues tiene un origen gentil, de alguna manera incierto, en el hebreo se le vincula con una raíz que es Raá. Ustedes saben, Achen es Raá. Achen es pastor. Raá significa apacentar, cuidar, pastorear. Y eso es lo que hace Ruth con su suegra. Se asocia esta palabra Raá con Reut, que implica amistad, que implica compañerismo. O sea que Ruth en su nombre, su identidad comunica amiga, compañera fiel, pastora. Esta es una mujer que representa lealtad voluntaria. Esta es una mujer que representa amor sacrificial. Esta es una mujer que representa un amor que trasciende la sangre, la etnia, la cultura. Su nombre es un nombre que describe perfectamente su carácter. Cuando en el capítulo 1, verso 16 y 17, hace semejante expresión, donde tú mueras, yo moriré. Allí será sepultada. Así me agaché y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y en este momento tan doloroso de la pérdida de Naomi, cómo esta nuera comienza a ser un factor tan precioso para traer redención a su propia suegra en el tiempo del Señor. Y aquí, muy temprano, la Escritura nos da una lección muy maravillosa. La emuná, la fidelidad genuina, no calcula las pérdidas, se entrega por completo. Y esto fue lo que hizo Ruth, porque ella pudo haber calculado la pérdida que significaba irse en pos de una viuda que ya se había descrito como en una completa incapacidad para postergar el nombre de Ruth, porque no tenía hijos. Sin embargo, ella no calculó las pérdidas que eso podía incluir. Ella se entregó por completo. De los versículos 19 al 22 dice la escritura, caminaron las dos hasta que llegaron a Betlehem. Y sucedió que al entrar a Betlehem, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Naomi? Y ella le respondía, no me llaméis Naomi, llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Es muy difícil calificar las expresiones emocionales de una persona cuando está sumergida en la experiencia de una pérdida, porque es muy difícil conciliar el cerebro con el corazón. Y ella dice, no me llaméis Naomi, no me llaméis dulzura, no me llaméis agradable, no me llaméis encantadora, porque Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura, llamadme amargura. Y expresa lo que cualquier corazón que está teniendo una pérdida expresa. Yo salí llena. Claro, su esposo Elimelech, sus dos hijos, pero Achén me ha hecho regresar vacía. Qué tremendo momento. ¿Por qué me llamáis Naomi? Si Achén me ha dado testimonio contra mí, si el Shaddai me ha afligido. Saben, hermanos, hay personas que a veces no se restauran de las pérdidas a menos que permitan que el Señor actúe y que permitan que el Señor y sus promesas pues se haga manifiesto. Dice el texto, de esta suerte regresó Naomi y con ella su nuera Ruth la Moabita cuando volvió de los campos de Moab. Y dice, llegaron a Betlehem a principios de la siega de la cebada. Esto nos conecta con la semana pasada, con el día de Chabuot, que el día de Chabuot es el día que se cumplen los 50 días de la siega. Y qué hermoso que en medio de tanta pérdida pudiera haber una expresión de Chabuot. Y esta mujer, con este nombre,
tan precioso, Naomi, un nombre profético que significa una mujer plena, está pidiendo, está confundida aún en su identidad a causa de su dolor y a cambio de que la llamen placentera, encantadora, dulce, está diciendo llamadme amargura, porque era tan fuerte la tragedia. Pero qué maravilloso, hermanos. Recuerdo ahora las expresiones emocionales de Jacob cuando perdió temporalmente por 17 años a Joseph. Dice que él se resistió a ser consolado. Es que perder un ser amado es algo muy difícil. Y entonces ella pide que la llamen Mara, de una raíz que significa amargura. Y una mujer cuya identidad era encantadora está confesando su dolor y aún está pidiendo que le cambien de nombre. En Israel, cambiar el nombre implicaba eh, un nuevo estado del ser. Podríamos recordar cuando el Señor cambió el nombre de Abraham por Abraham. Podríamos recordar cuando el Señor cambió el nombre de Jacob por Israel. Eran cambios definitivos que implicaban un nuevo estado completo, una nueva perspectiva. Pero esta perspectiva de esta mujer es una perspectiva donde ella se siente en un grado profundo de amargura. Pero qué precioso, el último verso que acabo de leer aquí dice tan bello. Llegaron a Betlehem a principios de la siega de la cebada. Y tal vez en medio de su dolor, Naomi no percibía que llegó con Ruth de regreso a Betlehem, pero había algo maravilloso. Regresaron en tiempo de Chabuot, regresaron en tiempo de cosecha. A veces, mis amados hermanos, cuando nosotros calificamos las pérdidas, tal vez nunca logramos intuir, y esta es la esperanza que encierra esta maravillosa narración, que la pérdida muchas veces es el terreno fértil para la intervención milagrosa del Señor en el mañana. La escritura en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aun cuando esta mujer se está hasta cambiando su nombre por amargura, ella no logra intuir que en esa tremenda pérdida, un esposo, dos hijos, ella se está convirtiendo en el terreno fértil para una acción maravillosa del Señor. Hermanos, miremos nuestras pérdidas, pero miremoslas a la luz de la Torá, a la luz del pacto, miremoslas a la luz de las promesas de cumplimiento invariable. El capítulo 2, verso 1 y 3 dice, y tenía Naomi un pariente por parte de su marido, hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo. Recuerden, era el tiempo de la siega. Y dice, y rebuscaré espigas detrás de cualquiera ante cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y al llegar espigó en el campo tras los segadores. Y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Qué cosa? Ruth casualmente llegó al campo de Booz. Y llamamos casualmente porque en nuestra mentalidad humana no entendemos ni atinamos a expresar las maneras como Dios actúa, como Dios redime, como Dios trata. Porque en el reino de Dios no hay cosas casuales. En el reino de Dios no hay coincidencias. En el reino de Dios hay una determinación avalada por un juramento donde él, no teniendo uno mayor por quien jurar,
jura por nosotros, por él mismo, por su propio nombre, que nos restaura. Y aun cuando haya una pérdida y haya aparentemente una coincidencia de llegar a un campo de un hombre llamado Booz, cuyo nombre significa gracia y justicia. Dice del verso 4 en adelante, y aquí Booz llegó de Betlehem y dijo a los segadores, Achén sea con vosotros. Y ellos respondieron, Achén te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el que estaba al frente de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y el criado que estaba frente a los segadores respondió diciendo, es la joven moabita que volvió con Naomi de los campos de Moab y ha dicho, permitidme que rebusque y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Así pues ha venido y ahí sigue desde por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. Entonces dijo Booz a Ruth, ¿no oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí. Júntate a mis criadas. Fíjate en el campo que siegan y síguelas. No he mandado yo a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a los cántaros, bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracias ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Esta mujer está reconociendo el valor de la gracia de Dios. Esta mujer sabe que es una extranjera, que es una inmigrante, que de alguna manera no tiene legalidad en un pueblo y sin embargo está diciendo, ¿por qué he hallado gracia? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra. Qué precioso. He sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, cómo abandonaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías. Recompense a Achén tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Achén, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué expresiones más maravillosas de la gracia del Señor. Y dijo ella, halle yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. A la hora de comer le dijo Booz, acércate aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se juntó a los segadores y él le dio grano tostado y ella comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó a espigar y Booz ordenó a sus criados diciendo, hasta en medio de las gavillas podrá espigar y no la habéis de avergonzar. Incluso dejarás caer para ella algo de los manojos y lo abandonaréis para ella, para que ella lo espigue y no la reprendáis. ¿Qué conocimiento de la Torá tenía Booz? ¿Qué conocimiento de la Torá en Levítico capítulo 23, precisamente en ocasión de la fiesta de la siega, cuando dice que no se debe espigar y cegar hasta el último rincón del campo, sino que se debe dejar para los pobres y para los extranjeros? Qué expresión de gracia tan maravillosa la de Booz, una gracia sin parcialidad, porque teniendo en cuenta que Ruth era una extranjera, la protegió, le dio provisión y respetó su dignidad. Y esto es hermoso, hermano, porque podemos ver en estas maravillosas narraciones cómo Elohim cuida de nosotros. Él lo hace, mis hermanos. Él usa instrumentos de su bondad para mostrarnos su amor entrañable. Nunca perdamos de vista que Elohim cuida de su pueblo, que Él usa los instrumentos que en su soberanía Él determine solo para cuidarnos como su pueblo.
Pero qué precioso que Ruth, más allá de cualquier cosa, reconocía la gracia y no hacía valer el mérito de ser mujer o de ser extranjera o de ser viuda. No, ella reconocía la gracia. Ella entonces cayó sobre su rostro. Verso 10, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí si yo soy una extranjera? Pero qué maravilloso. Booz le dice, he sabido en detalle lo que has hecho con tu suegra. Como dice la historia o la definición o la descripción mejor de la mujer de Proverbios 31, que era conocida en las puertas por sus obras. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la Torá, nosotros hacemos una fama en nuestro nombre. Y ese es el nombre famosísimo de Ruth. He sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. He sabido cómo abandonaste a tu padre, a tu madre, la tierra de tu nacimiento. Cómo has venido a un pueblo que no conoces. Recompense a Chen tu obra. Tengas un cumplido galardón de parte de Achén, el Dios de Israel, como dice el Salmo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que no sean las circunstancias las que empañan nuestra identidad, que al contrario las circunstancias pongan de manifiesto el depósito de gracia que el Señor haya colocado en nosotros. Y ella dijo, halle yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea yo ni como una de tus criadas. Una extranjera que por amor a Naomi está comenzando a ser elevada en dignidad. Y es que Dios honra a todos aquellos que lo buscan con humildad. Y empieza un desenlace maravilloso. El capítulo 2 verso 17 continúa expresando cómo la mano de Achén está sobre este par de mujeres, este par de viudas. Así espigó ella en el campo hasta el atardecer, desgranó lo que había espigado y fue como una hifada de cebada. Se lo cargó. Era una mujer de unos lomos sólidos, era una mujer de un carácter fuerte y marchó a la ciudad. Su suegra vio lo que había espigado y dice que precioso también sacó de lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Entonces su suegra preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Y ella declaró a su suegra con quién había trabajado y añadió, el nombre del varón con quien he trabajado hoy es Booz. Dijo entonces Naomi a su nuera, bendito sea él por Achén, pues nunca ha negado su misericordia, Achén, ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo además Naomi, este varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Cómo son los desenlaces de la soberanía de Dios para cuidarnos? Entonces Ruth la moabita dijo, además me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la cosecha. Y Naomi respondió a su nuera Ruth, bueno será, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te maltraten en el campo de otro. Así pues tuvo estrecha compañía con las criadas de Booz y espigó hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, pero habitaba con su suegra. Quiere decir que esta mujer pasó los 50 días de la cuenta del Homer en la casa de Booz, en los campos de Booz. Y cómo renace de un momento
inesperado la esperanza. Él es pariente nuestro. Él es uno de quienes pueden redimirnos. Esta Naomi conocía la Torá, conocía cómo Dios vela por las personas vulnerables cuando pierden a los seres queridos. Y esta mujer hace una expresión maravillosa que nosotros debemos tenerla presente en la mente y en el corazón. Esta mujer lo que está diciendo es, solo el Redentor puede darnos esperanza, porque había una Torá, había una instrucción de la Escritura que se conoce como el Redentor, el pariente próximo. Hace parte de toda la estructura procedimental de la ley del levirato. Cuando muere un hermano o cuando un pariente empobrece. Uno es el caso cuando muere un hermano y no deja herederos, entonces su hermano debe casarse con la viuda para que la redima. Pero también había una provisión en la escritura que dice cuando la mano del extranjero o del transeúnte que mora en medio de ti alcance riqueza y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al transeúnte que mora contigo o a los descendientes de la familia de un extranjero después de vendido. Miren esta frase, esto está en Deuteronomio. Después de haberse vendido, le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo, o su tío, o un hijo de su tío debe rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo. ¿Cómo es de maravillosa la provisión del Señor para los tiempos en que nosotros tenemos pérdidas? ¿Y cómo es de hermosa la esperanza que nosotros debemos mantener como estandarte en el pariente redentor? Necesitamos aprender a ver, aún en las pérdidas, a Dios en las pequeñas cosas, porque a veces no percibimos que aún en las pérdidas y en la aflicción, Dios está trabajando y Dios está abriendo grandes puertas. Esta es una historia maravillosa, comunica tanta esperanza y como todos nosotros podemos pasar por momentos de grandes pérdidas. Es hermoso que tengamos una perspectiva correcta para que no nos dejemos devorar por la depresión, por ese sentido tan profundo que generan las pérdidas. Y qué hermoso, capítulo 3. Qué sabia era Naomi. Le dice capítulo 3, ahora pues, aquel Booz con cuyas criadas tú has estado, ¿no es pariente nuestro? Y aquí aparece una maravillosa frase, he aquí que avienta la era de la cebada esta noche. La semana pasada yo hablaba del aventador, que es ese instrumento cuando la cosecha se termina y se separa el trigo de la cizaña. He aquí que él avienta la era de la cebada esta noche. Esto ocurre al final, cuando ya la cosecha se ha cumplido. Y entonces Juan el Bautista se refiere al Machiach y dice que el aventador está en las manos de Machiach. Y al final de la cosecha, él separa el grano, el trigo, la cebada del tamo, de esa pelusa que el viento se lleva. Y entonces esta mujer, Naomi, una suegra muy sabia, le dice, lávate pues, úngete, ponte tus mejores vestidos y baja a la era. La era es el lugar donde el aventador separa el trigo del tamo. Levántate, úngete, ponte tus mejores vestidos, baja la era, no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber.
Y sucederá que cuando se acueste te fijarás bien en el sitio donde se acuesta e irás y alzarás la cubierta de sus pies y te acostarás allí para que él te diga lo que has de hacer. Esta frase de Ruth es tan poderosa y le respondió, todo cuanto me dices yo haré. A ver, hermanas adultas, ¿será que podemos, y hermanos adultos, ¿será que podemos tener un nivel de humildad y sencillez como la de Ruth? Porque no nos gusta que otro nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta. La verdad, hay dos expresiones en la escritura de mujeres y una de ellas es esta, que le está dando la suegra una instrucción y ella le está diciendo, todo cuanto me dice yo lo haré. Se parece a Esther cuando el tío le dijo todo lo que debía hacer para que el rey Asuero redimiera a Israel. Pero es que detrás del corazón de Naomi había una suegra agradecida, enternecida por ese carácter maravilloso de Ruth, y entonces ella buscaba descanso de Adonai para Ruth. Y ella sabía en la profundidad de su mente que el matrimonio traería redención a su nuera. Y nosotros tenemos que entender que la redención incluye la restauración de la dignidad. La restauración incluye un futuro nuevo. El texto continúa diciendo en el capítulo 3, verso 6 en adelante, la acción humilde de Ruth. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Qué precioso. Si ella supiera todo lo que esto escondía. Y cuando Booz hubo comido y bebido y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón. Entonces ella se acercó calladamente y alzando la cubierta de sus pies se acostó allí. Y sucedió que a medianoche aquel varón se estremeció y palpó. Y he aquí a una mujer acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Qué frase más poderosa. Hermanos y hermanas, grabemos esta frase en nuestro corazón. Hagamos nuestra oración cuantas veces sea necesario. Una mujer quebrantada que ha enviudado con mucha humildad, pero con mucha certeza de los términos de la Torá y con un conocimiento revelacional profundo acerca de quién es el Redentor, le dice, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque Redentor mío eres tú. Hermanos, cuantas veces tengamos que pedirle en medio del dolor al Señor, digámosle pidiendo cobertura, extiende el borde de tu manto sobre tu siervo. Tú eres mi redentor. Una súplica tan poderosa que trajo tanta liberación y tanta bendición. Una súplica, extiende tu manto sobre tu sierva. Cuantas veces sea necesario en los tiempos del dolor, hagamos esta oración, esta súplica, extiende tu mano sobre tu sierva, porque redentor mío eres. Es que Booz es una figura maravillosa de Machiach. Nosotros necesitamos en los tiempos de aflicción y de pérdida aprender a clamar por redención, porque eso implica que nosotros reconocemos nuestra incapacidad total como individuos en momentos de pérdida, pero también implica que nosotros dependemos totalmente de nuestro Redentor. ¿Qué desenlaces más preciosos? Vos, capítulo 3 dice, él dijo, bendita seas de Achén, hija mía, porque has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera. No has ido tras los jóvenes, no importa que sean estos ricos o pobres,
Ahora pues, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo cuanto me dices, porque toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer de acendrada virtud. Pero ahora, aunque es cierto que yo soy redentor tuyo, con todo, hay un pariente más cercano que yo. Qué respeto a la Torá de este hombre. Él sabía que había un pariente cercano que podía redimirla, pero que había un pariente más cercano que el mismo Booz. Y le dice, pasa esta noche, cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive a Chen, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. Hay un proceso legal en la mente de Booz que es respetado. Y es que él en primera instancia no podía redimir a Ruth porque había uno más cercano, a la familia de Elimelech. Y por eso le dice, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, vive a Chen que yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Nuestro Redentor no actúa por emoción. Nuestro Redentor, y este es el maravilloso valor legal de la obra de nuestra redención, es que nuestro Redentor actúa conforme al pacto. Así lo hizo Booz, porque él se hubiera podido emocionar con esta joven tan agraciada, tan hermosa, tan laboriosa, pero no, él respetó el procedimiento, él respetó la Torá. Él dijo, si el otro te redime, bien que te redima, pero si él no quiere redimirte, yo te redimiré. Y hay una frase maravillosa, acuéstate hasta la mañana. Es cuando el Redentor nos da promesa, y cuando el Redentor nos da promesa, nosotros debemos descansar. Qué hermosas son las promesas del Señor. Él le dice del verso 14 en adelante, bendita seas de Achén, hija mía. Has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera. No has sido en pos de los jóvenes, sean pobres o ricos. Has venido a este hombre mayor de edad. No temas, yo haré por ti todo cuanto me dices. Y esa noche le dice, toma estas 6 medidas de cebada, una provisión muy grande, como un anticipo de el cumplimiento de que él la redimiría. Una cantidad considerable para que Ruth no regresara con las manos vacías a su suegra. Y esto me indica que Dios muchas veces nos da señales en medio del camino, mientras nos toca esperar el cumplimiento de la promesa. Ustedes saben que la cuenta del Homer significó mínimo 50 días y Dios sometió a un proceso en medio de tanto dolor aparentemente muy largo. Nosotros a veces esperamos que Dios actúe eh, según nuestra determinación y nuestro capricho, pero no, Dios comenzó a darle señales a Ruth y a Naomi poco a poco. Y Dios nos da señales aún medio del quebranto mientras nos toca esperar el cumplimiento de las promesas. Capítulo cuarto para terminar. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó. La puerta de la ciudad. Acuérdense que en las puertas de la ciudad se reúnen los ancianos. En la puerta de la ciudad estaban los jueces de Israel. Y dice, subió a la puerta. Él le dio un carácter legal. Y aquí pasaba aquel pariente más cercano, del cual Booz había hablado, ya lo leí atrás, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él se desvió y se sentó, y tomando 10 varones de los ancianos de la ciudad, esto es maravilloso, el respeto, el conocimiento del procedimiento legal que tenía Booz. Este es el capítulo 18 del libro de Éxodo, entre otros. Tomando 10 varones
Esto es un quórum representativo en una corte judicial de Israel. Tomando 10 varones de los ancianos de la ciudad, dijo, sentaos aquí, y se sentaron. Y luego dijo al pariente más cercano, Naomi, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parcela de tierra que era de nuestro hermano Elimelech. Y decidí hacértelo saber y decirte frente a los que están aquí, 10 testigos, aquí sentados, y frente a los ancianos de mi pueblo, que la compres. En otras palabras, que la redimas. Si quieres redimirla, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay nadie para redimirla fuera de ti, y yo después de ti. Y él dijo, yo la redimiré. Pero Booz añadió, el día que adquieras el campo de mano de Naomi, deberás tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Esto es una expresión maravillosa de la ley del levirato. Esta es una instrucción preciosa de la Torá. Y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, porque destruiría mi heredad. Redime tú, o sea, vos, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y es que desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención y al intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente más cercano a Booz dijo, adquiere para ti, y se quitó el calzado. Entonces Booz anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Naomi todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maclón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, mujer de Maclón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Qué manera correcta de hacer las cosas, como el Señor indica, y que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Qué procedimiento maravilloso. Vos redime la herencia. Vos toma a Ruth por esposa. Y él dice, hoy sois testigos. Habían 10 testigos, más el primer pariente con derecho. Habían 11 personas. Vos respetó los procedimientos de la Torá para redimir a Ruth. El Mesías vino a la tierra, cumplió estrictamente todos los procedimientos de la Torá para poderle dar peso legal a nuestra redención. Él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. En algún momento le dijo a Juan el inmersor, hazlo, sumérgeme, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Hermanos, nuestra redención fue una redención pública. Nuestra redención es una redención legal. Nuestra redención es una redención sellada. Y como si esto fuera poco, el capítulo 4 continúa diciendo, y todos los del pueblo que estaban en la puerta, juntamente con los ancianos, dijeron, testigos somos. A quien te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y te hagas fuerte en Efrata y tu nombre sea famoso en Betlehem, y tu casa venga a ser como la casa de Perez, que Tamar le parió a Judá por la descendencia que Achén te dará de esta joven. Una gentil entró plenamente al linaje de Israel. Una gentil de Moab, injertada al pueblo del pacto en la fiesta de Chabuot. Una gentil que entró a la casa del pacto con todos los derechos, con todas las promesas del pacto. Esto para nosotros debe ser una, un criterio muy alto. Como gentiles hemos
entrado al linaje de Israel, hemos sido injertados, hacemos parte del pueblo del pacto, nos nutrimos de la savia que viene de la raíz que es Él. Tenemos que abrazar los procedimientos del pacto. Y lo más maravilloso, esta historia de tanto quebranto termina de una manera tan maravillosa y dice como, como corolario, Dios puede usar lo despreciado, en este caso Ruth la Moabita, para traer al Salvador. El plus de esta historia dice del verso 13 en adelante del capítulo 4, Booz tomó pues a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Achén le concedió gravidez y le dio a luz un hijo y las mujeres decían a Naomi, bendito sea Achén que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Qué maravilloso. Sea para ti restaurador del ser. Sea sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella te vale más que 7 hijos. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos grandes pérdidas, pero no sabemos cómo Dios nos va a restituir. Y dice la escritura, y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodriza. Qué cuadro más precioso. Y las mujeres vecinas le dijeron, le dieron un nombre diciendo, a Naomi le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Naomi fue restaurada, hermanos, a pesar de sus 3 pérdidas. Naomi fue restaurada a través de su nieto. Y por eso la escritura, al hablar de Naomi, dice, bendito sea Chen, que no ha permitido que te falte redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel. Hermanos, ¿qué tan famoso llegó a ser el nombre del redentor en Israel? Mashiach. Yehoshua HaMashiach. Sea para ti restaurador del alma, sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella te vale más que 7 hijos. Dios no redimió solamente a uno, Dios redimió generaciones. Y esto nos tiene que dar esperanza, hermanos. En los últimos días estuvimos hablando de Rahab. Rahab por el cordón de grana rojo trajo salvación a toda la generación de su casa. Y ahora Naomi, en medio de su pérdida, Dios trajo redención para sus generaciones. Hermanos, el Elohim que nos redimió a nosotros es poderoso para redimir a nuestras generaciones. Esta historia, en medio de una pérdida, a veces vemos a los seres que amamos perdidos y nos duele y nos frustramos y nos avergonzamos, pero ¿seremos capaces de entender cuál es el final de la historia? Dice la escritura, para terminar, versículos 18 al 22, lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Perez. Perez engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Tendríamos que leer 14 generaciones más para llegar al nombre, sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach. De una pérdida tan terrible para Naomi, en medio del tiempo de la cosecha llegó Ruth, y de Ruth a David, y de David a Yehoshua. Algo que empezó como una historia dolorosa en lo personal,
expresa un plan gigantesco, eterno, algo que empieza como un fracaso, como para decir, no me llaméis Naomi, encantadora, agraciada, llamadme amargura, termina en una obra de redención tan maravillosa. Miremos los tiempos de pérdida desde una perspectiva diferente, mis amados hermanos. El aliento de la escritura es, hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis. No os canséis de hacer el bien. Mientras estemos en este planeta Tierra, mientras estemos de este lado de un mundo caído, es natural que tengamos pérdidas. Es natural que perdamos el amor de los que nos merecen amor y aceptación. Eso suele suceder en este mundo. Es natural que perdamos el aprecio de los que debieran apreciarnos. Es natural que perdamos el respaldo de los que nosotros creemos que deben respaldarnos. Pero es mucho más, es sobrenatural que Dios quiera traer restauración. Es sobrenatural que Dios quiera traer bendición para generaciones. Yo quisiera con todas las fuerzas de mi corazón dejarte un mensaje de esperanza, dejarte un estímulo para orar con visión, para orar con una perspectiva de emuná, de fidelidad, y para ver a Dios tejiendo en medio de la historia de nuestra vida cosas inimaginables. Nuestra historia aún no ha terminado de ser escrita, mis amados hermanos. Es tiempo para llenarnos de esperanza. Es tiempo para entender las promesas de Dios. Es tiempo para abrazar la premisa de que a los que Él ama, todas las cosas ayudan a bien. Y aún cuando nosotros en nuestra humana debilidad confundimos nuestra identidad por las circunstancias difíciles, aun cuando Elimelech, con un nombre tan maravilloso, se haya equivocado, el que cuida de Israel, el guardián de Israel, el que lo hace de día y de noche, sigue cuidando, sigue guardando, sigue cumpliendo el pacto y la promesa. La escritura nos dice, no perdáis vuestra esperanza que tiene grande galardón. ¿Qué pérdida? ¿Qué dificultad requiere la acción del Redentor? Clamemos al Señor en esta tarde. Esta es una historia maravillosa enmarcada en la fiesta de Chabuot. Es una historia preciosa. La visita del Ruach HaKodesh en tiempo de Chabuot llene de pensamientos sobrenaturales nuestras mentes y nuestros corazones. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Mi esposa lo necesita. Mis hijos lo necesitan. Mis nietos lo necesitan. Necesitamos ver al Redentor. Quiero pedirles porque tengamos un tiempo de oración. El que conoce tu vida y la mía, el que nos ha rodeado detrás y delante, el que ha puesto sobre nosotros su mano, el que conoce las palabras
de nuestro corazón aún antes de ser articuladas. Pueden ser palabras de pérdida, de soledad, pueden expresar amargura, pueden ser un clamor gigante para que no me llamen agraciada, me llamen amargura, porque los tiempos de crisis saben llegar. Pero este es un llamado a la esperanza. No perdáis vuestra esperanza, que tiene grande galardón. Recordemos que los tiempos y las sazones son del Señor. Que el Mesías esta noche esté diciendo a tu corazón: no te toca a ti conocer los tiempos y las ocasiones que el Padre tiene en su sola potestad. No te corresponde a ti. No des todo por perdido. No des todo por terminado. No te cambies de nombre. Valora la identidad que te he dado. No permitas que las circunstancias te confundan. No permitas que los criterios de este mundo gobiernen tu mente. No sacrifiques el valor de tu identidad. No actúes en contradicción con tu identidad. No lo hagas. Él nos dice: puestos los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la emuná. Pongamos los ojos en Yehoshua. La escritura dice que él puso el gozo delante de sí para ir al madero, cumpliendo con todo el procedimiento legal para comprarnos, no por oro ni por plata, ni por piedras preciosas. Él es el pariente redentor. Él dice: ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Echa tu carga sobre el Señor. Clama por los tuyos. Clama por los que amas. No todo está terminado. No todo está perdido. La última escena de tu vida y de mi vida y de nuestra vida está en las manos del Señor. La escena final de nuestra historia está en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Permitamos que Él lleve cautivo todo pensamiento a Machiach, a Cristo y a la obediencia a su palabra. Levántate, levántate, dice el Señor, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y tu salvación. No permitamos en los momentos de aflicción, no permitamos en los momentos de prueba, no permitamos en los momentos de pérdida, no permitamos ante las circunstancias, no permitamos ante las ofertas futiles, banales de este mundo, sacrificar nuestra identidad de herederos. Muchas veces en la feria de las vanidades de este mundo, muchos de nosotros, buscando aceptación, buscando parecernos a los que no tenemos que parecernos, sacrificamos lo que somos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra
Es la expresión de tu corazón para cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Hay esperanza porque nuestro Redentor vive. La Escritura dice, yo sé que mi Redentor vive. Declara esta noche, yo sé que mi Redentor vive. Afírmalo con la fuerza de tu corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Eso estaba tan poderoso en la mente de estas preciosas dos mujeres, aun cuando la aflicción las golpeó y aún la aflicción las unió, había una convicción plena, yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el nombre sobre todo nombre. Bendito sea el Cordero que porta el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Padre, tú eres soberano sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Tú eres soberano en la manera como tú has tratado a esta congregación. Danos una convicción plena de lo que tú estás haciendo. Tu palabra dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Señor, tú has esparcido soberanamente esta congregación, la has reubicado y no es una pérdida. Los que fueron esparcidos deben ir comunicando el Evangelio. Los que fueron esparcidos a Sibrin, a Medellín, los que están en Tampa, donde quiera que nos encontremos, en O'Brien, en Live Oaks, en Washington, D.C., en Cali, en Armenia, debemos ir, no con un sentido de pérdida. Tú has tomado esta semilla, Señor, y la has esparcido. Tú eres el sembrador que esparce la semilla. Oh, que caigamos en buena tierra, Señor, como semilla. Y en cada lugar, con un sentido de identidad maravilloso, tu palabra sea sembrada en muchas personas. Señor, danos esa capacidad más allá de la distancia, de hacernos sentir cercanos los unos a los otros, de ser guardianes los unos de los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros, porque esta semilla que está siendo esparcida lo está haciendo por un propósito eterno. Bendita sea la semilla que está en cada rincón a donde tú en tu bondad la has puesto. Bendita sea la identidad que has impreso de manera indeleble en nuestro corazón. No permitas que se haga, que se diluya. No permitas la confusión de identidad. No permitas que aun cuando nuestro nombre tenga el sello de Elimelech, mi rey es él, nosotros actuemos en completa incoherencia con la identidad que nos has dado. Guárdanos, Señor, guárdanos. Lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Achen Yehoshua HaMashiach, el Cordero Santo que fue inmolado. Donde quiera que estemos, seguimos honrando con obediencia a nuestro Elohim. Seguimos dándole valor a los principios eternos. Seguimos creyendo en el valor del diezmo y la ofrenda para impulsar su obra. Seguimos obedeciendo
La escritura dice, dirás en presencia de Hachén tu Elohim, he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, no los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, no lo he tomado estando en un modo de inhabilidad espiritual. No he ofrecido de ello a los muertos. He obedecido la voz de Achén. He hecho conforme a lo que me has mandado. Si tú puedes hacer esta declaración, hazla ahora en presencia de Achén. He apartado de mi casa lo consagrado. También lo he dado al levita, conforme a tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos. Señor, gracias por cada hermano fiel a tus mandamientos que en su obediencia y lealtad y fidelidad continúa apoyando este ministerio. Bendito seas por tu provisión para esta casa. Bendito sea tu nombre por los méritos de Achen Yehoshua HaMashiach. Vamos a levantar juntos nuestras manos para dar la bendición final al cierre de este tiempo hermoso. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti. Que Adonai ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. Que Adonai te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor amado, invoco tu nombre sobre cada uno de mis hermanos aquí esta noche. Invoco tu nombre, Santo de los santos, Santo bendito seas, Achen Yehoshua HaMashiach, sobre tu pueblo esparcido en donde tú nos has puesto camino a Sión, sobre Alfonso, sobre Dora, sobre su descendencia, sobre Iván Darío, sobre Margarita, sobre Miguel, Camila, sobre Elenita, sobre Juliana, Juan Esteban, sobre Luz Marina. Señor, hoy en el día de su cumpleaños celebramos su vida y que ella exprese la fidelidad, aún en tiempos de dificultad. Bendícela, dale largura de días, que ella vea alcanzados los anhelos de redención para su casa. Señor, te damos gracias por Ángela, por su hijo, por su nuera, por Marta, por Sergio, por Anderson, por Marina, por su descendencia, por Felipe, por Vanessa. Señor, bendecimos a Hilda, bendecimos a Christopher, bendecimos, Señor, a Giancarlo, a Mayerlis, a sus niñas. Bendecimos, Señor, a Luis, perdón, a Ruth. Señor, bendecimos a Germán Andrés, a Lina, a Harold Martínez. Señor, bendecimos a Roberto, a Maritza. Señor, oramos por la salud de Élida López, la madre de Roberto. Señor,
Hay expresiones tan dolorosas, hay diagnósticos que son recibidos con tanta dureza, expresados por los médicos, como el que han afirmado a nombre de Élida. Señor, hay tanto dolor en el corazón de Roberto, de Maritza, de su hijo Robertico. Señor, clamamos por amor a tu nombre. Expresa tu voluntad, expresa tu amor entrañable, expresa fortaleza para Roberto, Maritza, su casa en este tiempo, Señor. Señor, clamamos por refuach Shlema sobre Luis, sobre esas hemorragias. Señor, no tenemos ninguna prerrogativa más que tu amor entrañable para clamar por la salud de Luis. Señor, no tenemos ninguna prerrogativa más que tu amor entrañable para clamar por la restauración plena de Margarita. Señor, por la completa recuperación para Harold Martínez, ahora que se ha reubicado de nuevo en Nueva York. Señor, por Tejani, su salud. Bendito sea tu nombre, amado Señor, por Santiago, por Carolina, por Juan Esteban, por Marlene, por Gabriel, por Grace, por Juan Pablo. Señor, por esta casa, donde quiera que ella se expresa. Bendito sea tu nombre. Oramos invocando el nombre maravilloso que tú nos has revelado sobre Miguel y Camila, por cada hermano de esta casa, Señor. En el nombre del Santo bendito sea el Cordero inmolado, resucitado. Amén y amén. Hermanos, una semana de bendición. Shavua Tov para todos. Estaremos en contacto. Tejani. Pero llore por Tejani. Bendiciones, hermanos. Shavua Tov para todos. Shavuot Shavuot para para todos. todos. Saludos a todos. Semana Muy llena de bien. Gracias, pastor. Gracias. Estaremos en Saludos a contacto, todos. estaremos contactándonos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Saludos, Amandita. Claro que sí, Amandita, despídete, Amandita. Bendiciones para todos. Y bueno, creo que el pastor aquí tenía para compartir unos detalles importantes sobre el discipulado. Ay, Amandita. Esta semana, ¿no? Sí. Continuamos con los procesos de arrepentimiento tal como están agendados. Estaremos contactándoles día a día a todos y a cada uno. Shavua Tov. No, pastor. Bye, bye. Saludos, Tejani. Igual, Elenita, para todos, saludos, Dorita, a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Ivancito, para Bendiciones. todos. Ok. Gracias.